Bienvenidos a otra nueva edición aquí en Deportes Sin Límites. Hoy nos acompaña el periodista de DirecTV y Bein Sports, Jaime Macías. Bienvenido, Jaime. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ¿desde cuándo nace tu pasión por el periodismo deportivo? Pues desde que era muy chico, porque realmente lo mío comienza un poco más con el automovilismo. A mí lo que me gustaba eran los carros y comienzo viendo los deportes automovilísticos de Estados Unidos, la Fórmula 1, y con eso comienza un poco mi afición al periodismo, porque yo lo que quería era transmitir carreras de carros. Es más, lo primero que yo hago es transmitir en el 2004 el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1. Entonces, bueno, de ahí en más fueron saliendo cosas y terminamos haciendo fútbol. Y recién ahora acá en Bein Sports, el 2016, volví a hacer algo de motor que hacemos MotoGP aquí. ¿Qué consideras que es lo más importante del periodismo deportivo? Yo creo que la pasión, entender un poco cómo funciona esto y saber desde el principio que es una profesión en la que tus horarios siempre van a ser diferentes a los del resto, que la de tus horarios siempre va a ser diferente a los del resto, que tu forma de trabajar es diferente del resto y que no te puedes comparar con nadie y que cuando comienzas nunca mires al amigo que hace otra profesión porque al principio es cuando más cuesta, porque al principio es cuando todo es un poco incierto, todo es un poco no sabes para dónde vas, económicamente siempre vas a perder al principio comparado con lo que hace algún amigo tuyo y esa comparación es un poco la complicada. Cuando das el siguiente paso, así cuando tú llegas a tener tu primer trabajo real, periodístico, ahí es cuando empiezas ya a competir un poco más en todo el marco laboral que puede tener la profesión. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Cómo llegaste acá a Estados Unidos y a trabajar acá en los estudios de Bein Sports y DirecTV? Bueno, con buscando, ¿no? Yo me di cuenta cuando fui a hacer el Mundial de Sudáfrica, que fui con TC Televisión, que fue la primera vez que yo tenía una transmisión o una cobertura internacional y estaba afuera con mucho en un canal de televisión o con medios de afuera y todo, y que te das cuenta un poco que toda esa gente que tú admirabas y que veías siempre a la distancia es terrenal, es igual que tú y que con trabajo y con dedicación y con esfuerzo puedes llegar a ser a ellos. O sea, no es que no eran personas que a veces uno las idolatraba y que igual los sigo respetando a todos y me parece que son excelentes profesionales y algún día quiero llegar a ser como ellos, pero te das cuenta de que es un objetivo alcanzable. Entonces, bueno, de ahí empezamos a trabajar y no solamente tienes que ser bueno en lo que haces, sino que necesitas entender un poco cómo es este negocio, tratar de encontrar un poco conexiones que te vayan ayudando en el futuro, que se te vayan abriendo puertas y después ya llega todo un tema legal que bueno, eso le va a pasar al periodista deportivo, al abogado, al que sea, para poder trabajar en un país que no es el tuyo. ¿Algún referente que tengas en la carrera? Sí, lo que pasa es que cuando me preguntan los referentes nadie los conoce porque hay un peruano que se llama Jorge Keklin, que él era quien transmitía las carreras de autos cuando era chico en ESPN, y después es Andrés Agulla, que ahora está en ESPN, está haciendo la Champions, pero cuando yo comencé a seguirlo a Andrés, Andrés hacía la Fórmula 1 para Sudamérica, entonces mis referentes un poco fueron ellos, y después ya son mucha gente que tuvo el gusto de trabajar con ellos, Diego Arcos en Ecuador, Eduardo Vizcayar acá, y gente con la que fuiste avanzando un poco en el camino. ¿Cómo consideras la actuación de Ecuador en estas eliminatorias? Mala, mala porque se habla mucho de los problemas defensivos que tuvo Ecuador y mi reflexión era un poco la opuesta. Yo decía al entrenador no lo podemos criticar por los errores infantiles de sus defensores, sino porque su equipo ofensivo no generó una ocasión de gol en 2 partidos. Me parece que la crítica va un poco por lo que depende un poco más de él. ¿Y qué responsabilidad tiene el comentar los partidos de Ecuador para Bein Sports en todos Estados Unidos? Bueno, es una responsabilidad grande porque no lo comentas para Ecuador, lo comentas para toda una comunidad latina. Entonces tienes que saber que el que te está viendo ahí, normalmente la mayoría de los que te están viendo pueden no ser ecuatorianos. Por ejemplo, este fin de semana creo que fue el caso. Esto es un estimado, ¿no? Pero había más colombianos que ecuatorianos viendo el partido y tienes que prepararte muchísimo sobre el rival porque estás transmitiéndole a público que está día a día con ese rival. ¿Cómo consideras que se vive el fútbol sudamericano aquí en Estados Unidos? Hay un fenómeno un poco extraño, ¿no? Porque acá es un país que la gente de habla hispana es gente que
que ha llegado a vivir este país viniendo de otro país. Entonces, lo que se conoce acá como el emigrante de primera generación es muy pegado a sus clubes, al fútbol de su país, sigue la liga de su país. Y de ahí ya el que es segunda generación no tiene ese apego al club de su país, sino que busca una referencia más grande, algo que lo identifique un poco más. Y por eso es que este país está dividido entre culés y merengues. El gran fenómeno de Madrid y Barcelona en este país es eso, es el emigrante de segunda generación aficionado al fútbol que nunca tuvo ni fue al estadio en su país y que tiene este producto que para mí la liga, lo que está causando como fenómeno es increíble. Y por lo tanto, ¿qué nos puedes contar del clásico que se va a vivir aquí en Miami? Bueno, es primera vez en la historia que se va a jugar un clásico afuera de los Estados Unidos, de España. Me parece que es un poquito excesivo los precios que se están cobrando, pero es un hecho sin precedentes y que hayan escogido Miami. Me parece que es uno de los puntos más altos para poder explotar el producto que nosotros tenemos semana a semana, que es la liga. Bueno, y finalmente, ¿algún consejo para los próximos periodistas deportivos? Trabajar, consistencia, que nunca cambien. Yo siempre digo a la gente, nunca cambien, simplemente mejoren, porque todos somos diferentes y todos tenemos algo diferente que aportar, y que no bajen los brazos, porque es una carrera donde el cono se va cerrando, ¿no? Entonces cuando comienzas hay mucha gente que quiere entrar y a medida que vas avanzando van llegando no necesariamente el mejor, sino el que la peleó hasta el final. No digo que haya gente mala, lo que pasa es que es una carrera mucho más de resistencia que de velocidad. Bueno, muchas gracias. El periodista Jaime Macías, que pasó